El título de este mensaje es El don de profecía a la luz de la Biblia. Recuerde que Dios nos ha dado dones para el funcionamiento apropiado del cuerpo, que es la iglesia. Un don es una disposición innata o habilidad para alguna actividad. Mire una vez más Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, note el primero es, y el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Enseguida podemos ver los demás dones en el versículo 7 de servicio. Dice después de exhortación en el 8, liberalidad, el que reparte, con liberalidad en el 8. Y dice también la Biblia que hace misericordia. Entonces vemos varios dones que aparecen aquí. Y en otros pasajes en Corintios que estaremos nosotros estudiando y aprendiendo. Pero hoy vamos a empezar con la profecía. Hoy en día existe un gran debate sobre si el don de profecía sigue existiendo. Hay personas que quieren decir que la profecía ya ha cesado por completo, basándose en 1 Corintios 13, versículo 8. Dicen estas personas que la profecía ha cesado porque ha llegado lo perfecto, es decir, la palabra de Dios. Y cuando la Biblia fue terminada, entonces la profecía, las lenguas y el conocimiento cesaron. Ahora esto es usualmente un punto de vista dado para eliminar las lenguas, como vimos la semana pasada. Pero si se tiene que eliminar las lenguas, también se tiene que eliminar la profecía, el conocimiento. Entonces no podemos nosotros tomar esa postura que también ya cesaron las profecías. Voy a explicarle los dos lados de la profecía. Quiero que usted vea en la Biblia, preste mucha atención, por favor, le suplico, porque nosotros tenemos que ver todo el cuadro de la Biblia. Vamos a ver en primer lugar lo que es el significado de profecía. ¿Qué significa esta palabra? Usted y yo le damos un diferente sentido a veces que la Biblia le da. Miren, le tengo una definición. Profecía quiere decir predecir o decir con sagacidad. O sea, hay personas que tenían el don de predecir algo que va a suceder. Y hay otros profetas que simplemente decían la palabra de Dios con sagacidad, con prudencia, con una manera de poder impactar a su generación. Por eso eran predicadores fuertes y duros que escandalizaban a la gente con su mensaje. Ahora no se preocupe, ahorita lo voy a explicar un poquito más a fondo. En su etimología, la palabra profecía significa hablar ante alguien. O sea que simplemente un don comunicativo. Una persona que Dios ha dotado espiritualmente para poder hablar delante de la gente el mensaje que Él ha dado. Vamos a ver una vez más, como dije, la profecía en un cuadro completo. Primeramente quiero compartirles el aspecto revelador de la profecía. Hay un aspecto de revelación. O sea, sí, había profetas que su trabajo era revelar algo. ¿Qué es la revelación? Bueno, el revelar es decir algo que nunca jamás había sido dicho. Es mostrar algo que nunca jamás se había mostrado. O sea que aún a veces en la Biblia el profeta abría su boca y en ese mismo momento Dios le estaba dando un mensaje. Salía directamente de la mente de Dios. Una revelación divina que después se convertía en escritura. Entonces ese es el primer aspecto que queremos hablar de profecía. Una persona que recibió el mensaje ¿de quién? De Dios, y después su trabajo era dar el mensaje, predicar el mensaje, llevar el mensaje al pueblo de Dios o a la gente a quien se le está dirigiendo el mensaje. Ahora quiero usar un ejemplo aquí. ¿Puede ayudarme por favor? A ver, hermano por favor, y hermano Chávez, ¿puede venir por acá por favor? Quiero que ustedes vean el ejemplo de Moisés y Aarón. ¿Con quién hablaba Dios? Moisés. Con Moisés, aquí va a estar Moisés. ¿Okay? Y Dios le daba el mensaje a... ¿Pero qué dijo Moisés? No puedo. ¿Soy qué? Soy torpe de habla, soy tartamudo. Entonces le dijo, muy bien, entonces Aarón va a ser como tu profeta. Entonces el mensaje ¿a quién se le dio? Moisés, nunca fue a Aarón. Dios nunca se dirigió a Aarón, se dirigió ¿a quién? A Moisés. Y Moisés le repetía el mensaje a Aarón, y Aarón iba ante Faraón y daba el mensaje. Ahí está. Entonces note que él estaba declarando algo nuevo que nunca había sido dado, pero él no fue el que recibió el mensaje. ¿Quién lo recibió? Fue Moisés, el profeta de Dios. Pero ¿sabe qué? Los dos son profetas. Porque los dos están hablando, dando el mensaje de Dios. Uno lo recibió por revelación divina y el otro está repitiendo lo que ya se dio como revelación divina. Quiero que comprenda bien este aspecto porque lo vamos a ver más y más en la Biblia. Y así es como usted va a decir, entonces el que es profeta el día de hoy simplemente ¿qué hace?
Da el mensaje de Dios. Eso es lo que dice la Biblia y lo voy a comprobar enseguida en 1 Corintios capítulo 14. Tomen asiento, por favor. Vaya conmigo a Ezequiel 7:1. Quiero que vea el uso común de los profetas en el Antiguo Testamento. Ezequiel 7, versículo 1. ¿Estamos ahí? ¿Había profetas en el Antiguo Testamento? ¿Había profetas en el Nuevo Testamento? También, sí. Pero note, este es el uso común de la profecía en Ezequiel 7:1. ¿Sí llegaron ahí? ¿Sí encontraron a Ezequiel? Ezequiel 7:1 está después de Ezequiel 6, ¿ok? Para que lo vaya más rápido. Ezequiel 7:1 dice así: vino palabra ¿de quién? De Jehová diciendo. Aquí está el profeta. Recibe un mensaje. ¿Y él qué hace con el mensaje? Lo declara, lo dice. El mensaje es de Dios, el mensaje es divino, es la voluntad de Dios. Ahora acompáñeme a Amós 3:8. Va a ser un poquito más difícil hallar Amós. Yo ya lo encontré. Amós 3, versículo 8. Dice la Biblia de esta manera, en Amós 3, versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Note esta frase: si habla Jehová el Señor, ¿quién no? Profetizará. Entonces, ¿qué hacen los profetas? Dicen la palabra de Dios, dicen el mensaje de Dios. De eso se trata la profecía. Es dar el mensaje de Dios. Es repetir el mensaje de Dios. Recibe una revelación, algo que nunca se había dicho, un mensaje que jamás se había escuchado, y el profeta en el Antiguo Testamento tenía el trabajo entonces de ir y llevar el mensaje o al pueblo de Dios o a la persona o su audiencia específica. Vaya a Jeremías 20, versículo 9. Quiero que vea cómo funcionaba este asunto en el Antiguo Testamento. Note que escuchaban la palabra de Dios. Otras maneras que Dios hablaba eran en sueños en el Antiguo Testamento. Pero este pasaje en Jeremías parece como que Dios ponía el mensaje en el corazón. Jeremías 20, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice: y dije, no me acordaré más de él. Está hablando de Dios, ya no quería hablar de parte de Jehová. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón. ¿Qué cosa dice ahí? Un fuego ardiente metido en mis huesos. No te traté de sufrirlo, traté de aguantarlo. ¿Y qué dice? No pude. Así es como Dios trabajaba en los profetas. Les ponía un mensaje en lo más profundo de sus entrañas, que lo único que podían hacer era decirlo y hablar el mensaje de Dios. Vimos entonces que esta revelación era en estos casos algo que jamás se había dicho. Ahora usted sabe que todo lo que Dios dijo no se registró. Nosotros llamamos eso inspiración. Todo lo que Dios quiso que se escribiera se llama inspiración, la inspiración de la Biblia. Dios habló a Jeremías y él tenía ahí con él a un escriba y él escribía lo que el profeta decía. Por voluntad de Dios se plasmaba, pero hubo otras personas, otros profetas que recibieron mensaje y no se escribió en la Biblia. Hay varios ejemplos. Una vez Juan el apóstol escuchó una voz del cielo, unos rayos, y él quería escribir y le dijo a un ángel que no lo escribiera. Recibió una profecía. Recibió revelación, pero no lo documentó. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vaya a Efesios 1:9. ¿Cuáles son las profecías del Nuevo Testamento? No, mejor vaya a Romanos 16. Perdón. Yo le voy a leer Efesios 1:9. Cuando los apóstoles estuvieron aquí en la tierra estableciendo la iglesia que Dios fundó, ellos recibieron misterios, dice la Biblia. Si usted quiere marcar como Efesios 1:9, la Biblia menciona misterios, cosas que no se habían dado a conocer, incluyendo esos misterios como la misma venida de Cristo o la resurrección de Cristo. Son cosas que no se comprendían, pero ahora se revelaron por medio de los apóstoles, que también son profetas. En Colosenses 1:9, Pablo habla que él recibió conocimiento de la voluntad de Dios. En Juan 14:26, dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles después de que Cristo resucitase y les iba a enseñar todas las cosas. Entonces los apóstoles, cuando salieron, poco a poco el Espíritu Santo les empezó a enseñar y a revelar más y más cosas.
Y fue como escribieron entonces lo que ahora tenemos como los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, de Judas y Juan, el apóstol. Y mire, y todo esto es porque el Señor poco a poco fue dándoles más y nueva revelación. Pero mire Romanos 16, 25 al 26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los, ¿quién dice ahí? Los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Note que eso ahora se refiere a los escritos del Nuevo Testamento. En Efesios 2:20, vaya allá conmigo por favor, los escritos de los profetas y los apóstoles son para nosotros el fundamento de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia que está fundada en los principios y las escrituras. Efesios 2:20, estamos ahí. Edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y hay otros pasajes que le puedo yo probar que los apóstoles recibieron nueva revelación. Y ellos documentaron lo que el Señor les dio, que ahora se convirtió en el Nuevo Testamento. Aún Juan dijo en Apocalipsis 1:3, se lo voy a leer, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ellos recibieron profecía directa. Este es en el aspecto revelador de la profecía. Pero quiero que vaya a Timoteo 1, porque también había un aspecto práctico de la profecía. No solamente se le estaba revelando los misterios, la voluntad de Dios, la doctrina de Dios. Y en este aspecto práctico significa que había profetas en aquellos tiempos que predicían el futuro. Por ejemplo, Timoteo fue enviado a pastorear, pero hubo un grupo de hombres que se reunieron para apartar a Timoteo. 1 Timoteo 1:18, estamos ahí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a qué cosa dice ahí, las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Note que el llamado a Timoteo fue por medio de una profecía. Dice 1 Timoteo 4:14, nada más unas cuantas hojas hacia su derecha. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante ¿qué? Profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio significa ese grupo de liderazgo en la iglesia. Aparentemente en aquella ocasión, cuando comisionaron a Timoteo, alguien probablemente recibió una profecía de parte de Dios. Y hubo múltiples profecías sobre su vida. O sea, aquí lo están preparando. Timoteo, te vamos a enviar al ministerio. Pero nota que en ese día, cuando hubo la imposición de manos, hubo hombres que pudieron profetizar para confirmar el llamado en Timoteo. Todo eso está sucediendo durante el tiempo de lo que llamamos la era del Nuevo Testamento. ¿Sí me estoy explicando? A otras ocasiones, un hombre llamado Agabo. ¿Alguien se acuerda de Agabo? Agabo, ¿no? En el libro de Hechos aparece 2 veces. Él es un hombre que siempre trae malas noticias. Siempre que él aparece, es trayendo malas noticias. La primera vez vino para profetizar una hambruna. Y les dijo, va a haber una hambruna allá en Jerusalén. Y eso sucedió. Después vino para profetizar, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Que iban a meter preso a Pablo. Y Pablo tenía su cinto allí, quizás una silla, y él agarra el cinto y se lo amarra. Dice, de quien es este cinto, así lo van a amarrar. Y todos sabían, ¡oh! Es el de Pablo. Como Agabo era un profeta, él estaba prediciendo algo práctico. Note que lo que dijo en ese momento no era doctrina, no era misterio, estaba prediciendo algo que iba a suceder. Y dicho y hecho, ¿qué sucedió? Apresaron a Pablo. Ahora, le estoy dando todo este fundamento porque no quiero que ignore todos estos pasajes que hablan de profecía. Y no, ¿qué tal Timoteo? ¿Y qué tal? Ya los estamos explicando, que el primer aspecto de la profecía es un aspecto revelador, que revela algo. Sin embargo, vamos a ver el don de profecía. ¿Cómo aplica el día de hoy? Regresemos, por favor, a Romanos 12, versículo 6. El don de profecía que aparece en Romanos y que lo vamos a probar en el libro de Corintios no tiene que ver con predecir, con revelación nueva, pero sí tiene que ver con declarar el mismo mensaje. Note, ¿qué hacía el profeta? Declaraba el mensaje, nada más que él recibía una revelación directa y divina de Dios.
El profeta de hoy, el que tiene el don de profecía, él no recibe nueva revelación. Lo que él hace es que él lee la Biblia, él la estudia y después él la declara. Él predica la Biblia. Una persona que tiene un anhelo intenso por predicar la Biblia, por predicar las Escrituras, y vamos a ver, lo voy a comprobar un momentito. Yo sé que le he dicho ya varias veces eso, pero para allá vamos. Tenemos que ir tomando el curso correcto para que usted tenga toda la información. Dice una vez más Romanos 12:6, estamos ahí. De manera que teniendo diferentes dones, según la profecía que nos es dada, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Quiero que usted note, y vamos a ver lo que el don de profecía está limitado o tiene que ver con la predicación y enseñanza bíblica. O sea que el ministerio de proclamación de la palabra de Dios es proclamarla con sagacidad, proclamarla con fervor. Una persona, vamos a ver qué es lo que hace la predicación, la enseñanza, la profecía. En Romanos 10:17, note que dice así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver a Hechos 3, porque quiero que usted vea la expresión predicar, enseñar, se usa intercambiablemente y también profetas y maestros. Estamos ahí. Hechos 13:1. Yo sé que no tenemos un bosquejo, entonces hágame favor de hojear la Biblia. Estoy emocionado, me emociona este asunto de predicar la Biblia. Quizás es mi don. Quizás usted dice, yo tengo ese anhelo, me gustaría predicar, enseñar, no sé, me gustaría declarar, así dice Jehová. Quizás ese es su don. Hoy quizás no lo vamos a determinar, vamos a tomar otra enseñanza para poder determinarlo. Pero note Hechos 13:1, estamos ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Note que los usa de una manera junta, intercambiable, porque el trabajo de ellos era predicar la palabra de Dios. Profetas y maestros, da una lista de ellos en Hechos 15:35, allá por favor. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué hicieron? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. Esa palabra anunciar también viene de la palabra declarar, de predicar. Vaya a Proverbios 31:1, porque las mujeres también pueden tener el don de profecía. Pastor, ¿también nosotras? Claro que sí. Usted puede enseñar la palabra de Dios, usted puede enseñarla con sagacidad. Y aquí vemos en este pasaje, Proverbios 31:1, una mujer, la madre de un hombre llamado Lemuel, que ella misma afirma dar una profecía. ¿Estamos ahí? Dice, palabras del rey Lemuel. Note, la profecía, ¿con qué? Con que le enseñó su madre. Hay otra mujer en la Biblia llamada Ana, profetiza. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esa es una habilidad de comunicar la verdad. Nosotros creemos que no solamente es un don para un hombre en poder ser no quiero usar la palabra profeta, eres profeta, no quiero usarlo así, pero que tiene el don de profecía. Y también las damas pueden tener ese don para comunicar la verdad, enseñarlo. Ahora, note que esta mujer, ¿a quién está compartiendo su profecía? Entonces, uno puede empezar, ¿dónde? Su misma casa, enseñando a nuestros hijos, enseñando a la mamá a sus hijos. Hermanita, usted es un instrumento grande de parte de Dios para enseñar e instruir a sus hijos. Y hay quienes Dios les ha dado esa habilidad, ese don de comunicar la palabra de Dios. Ahora mire, vaya conmigo a 1 Corintios 14. Enseguida quiero mostrarle que la profecía es dirigida a la iglesia. Recuerde, la profecía es predicación y enseñanza, pero la predicación en la Biblia siempre fue dirigida a la iglesia. 1 Corintios 14:4. Estamos ahí. El que habla en lenguas extrañas, ¿a quién se edifica? Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? Note que una persona cuando profetiza, ¿a quién debe profetizar? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero más que ¿qué? Profetizaseis. Porque note, mayor es ¿quién? Wow, Pablo está haciendo una gran distinción en aquella persona que tiene el don de hablar en lengua. La semana pasada ya explicamos cómo funcionaba eso. Debe haber un orden. Pero dice que ¿quién es mayor? El que profetiza, que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lea conmigo el versículo 22, 1 Corintios 14:22.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, ¿para quién? Sino a quién, perdón, sino a los creyentes. Note, entonces la predicación, la profecía es dirigida ¿a quién? Iglesia. Entonces, si a una persona Dios le da el don, la habilidad espiritual de profetizar, ¿dónde lo debe hacer? Entonces no lo hace fuera de la iglesia. No lo hace para poder mirar la internet y empezar a hablar lo que va a suceder en el futuro. La profecía siempre era para declararla ¿dónde? La iglesia. Y le voy a comparar este asunto de predicar que va a la mano con la profecía. Porque la predicación tiene objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos de predicación? A ver si encuentro el pasaje. Vaya a 1 Timoteo, este no está en mi bosquejo, pero aquí me llegó a la mente, como soy profeta, hermanos. Va a ser 2 de Timoteo 4. ¿Estamos ahí? Versículo 1 al versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? Palabra, noten. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrinas. La palabra doctrina es instrucción o enseñanza. Regrese, por favor, a 1 Corintios 14. Note que muchas de estas cosas que la predicación hace, la profecía también hace. Estoy comparando la predicación con la profecía. Porque en palabras más sencillas, el que tiene el don de profecía, tiene el don de predicar. Predicar, comunicar la palabra de Dios. De una manera efectiva, una manera coherente, una manera persuasiva, una manera que se pueda comprender bien. Esto es diferente a la enseñanza, lo cual lo voy a poder distinguir después. Pero predicar implica, o profecía implica, traer gran convicción al corazón. El profeta cuando predicaba, la gente a veces se podía ofender o podía sentir en su corazón. Oh, ¿cómo respondieron los que escucharon a Esteban predicar? ¿Cómo respondieron los que escucharon a Pedro predicar? En 1 de Pedro capítulo 3, se compugieron del corazón, ¿se acuerda? Porque eso es lo que hace la predicación. La enseñanza es más dar información, la predicación es apelar a la voluntad para que hagan algo y también, como que dice, tomar el argumento y volvérselo, reprender, significa redarguir y predicar, exhortar, regañar, en otras palabras. Note, por favor, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Qué es la siguiente palabra? Exhortación. Note que el que está profetizando está edificando y está exhortando. ¿Y qué hace la predicación? Exhorta. Por eso le estoy tratando de explicar que este aspecto de la profecía no solamente predecir, sino es tomar el mensaje que Dios ya dio y declararlo con sagacidad, con prudencia. Versículo 31, ahí en 1 Corintios 14, 31. Estamos ahí. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Note que el hablar en lenguas era por ¿cuántos? ¿Uno? ¿A cuántos más? ¿Lo máximo? 3. Y uno a la vez. Pero exhortación o profetizar, todos. Entonces, por eso le digo que yo creo que dentro de una iglesia no debe limitarse a un solo maestro. O a un solo predicador, sí, un solo pastor o un solo obispo, pero yo creo que cada hombre debería por lo menos tener el anhelo y deseo de querer predicar, pero no todos tenemos ese don, no todos tienen el don de predicar, pero note que el predicar, ¿qué hace? Exhorta. La predicación tiene el fin de edificar y ayudar y requiere un equilibrio de lo negativo y lo positivo. Estas palabras nos recuerdan que el compromiso con la verdad no significa que debemos ser negativos, criticones, maltratones, juiciosos o fariseos, ni juzgones, nada de eso, sino que con amor tenemos que decir la verdad y si hiere, pues hiere, es parte de la exhortación. Y el que profetiza, eso es lo que hace. El que profetiza ve el pecado y quiere predicar contra el pecado y lo declara. Así dice Jehová. Predica contra la fornicación, predica contra el robo, predica contra los vicios, predica lo que dice la Biblia. Y eso viene de un espíritu celoso por la santidad. Entonces pregúntese si usted tendrá ese espíritu celoso. Quizás es que usted está diciendo, pastor, yo me enojo. Amén. No todos se enojan.
Cuando una persona, les doy un ejemplo, si una persona se enferma y cae hospitalizada, normalmente el que tiene el don de profecía dice, seguro anda mal, por eso anda ahí. Esa es su reacción primordial de la persona que tiene el don de profecía. Si una persona comete un pecado y quiere enfrentarlo, vamos a ver por qué, si anda mal, eso no está bien. Esa persona tiene ¿qué cosa? El don. Profecía. Note que estamos diciendo que todos los que tenían el don, según la Biblia, lo usaban para exhortar. Mire el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. Note que eso compara la predicación a la doctrina. Predica con toda doctrina, que instrucción. El propósito de la profecía es para que la gente aprenda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En versículo 3, edificación. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a hombres para... ¿Qué significa edificar a una persona? Es fortalecer a una persona, ayudarle a madurar espiritualmente. Entonces note que cuando un predicador sube al púlpito y predica y declara el pecado, no debe bajarse nada más, ya dejando saber a la gente que son los 1000 pecadores, sino debe darles entonces la instrucción de cómo debe arreglarse. Eso es un mensaje completo. Que yo les diga, por ejemplo, el pecado de robar, y rateros, y bola de rateros, y andan robando, y puro tranza, y puro ratero, y ya, se va usted, soy un ratero. Pero no me dio solución, no me dio explicación bíblica, qué es lo que debo hacer, cómo debo arreglar mi vida. Ahora, eso ha sido siempre para mí una meta de poder no solamente dejarles saber cuál es el problema, pero también cuál es la solución. Alguien ha comparado la predicación a una herramienta. Las que hacen las herramientas arreglan cosas. Si usted tiene, hay quienes quizás saben, tienen sus herramientas, y si se descompone una computadora, ¿quién de ustedes tendría las herramientas para poder abrirla y saber arreglarla? ¿No? Yo trabajé en un taller de mecánicos y había hombres que para todo usaban el martillo. Para todo. Tenían que sacar un valero, ponían un palo ahí con el martillo, ¡paz! Y así forzaban el valero. Tenían que cambiar un filtro y no sabían cómo sacarlo, el martillo. Ahí van y le daban con todo. Había hombres que destrozaban los autos y los carros, los camiones, porque solamente usaban martillo. Entonces no sabían arreglar el auto, sabían nada más romperlos y cambiar las partes. Yo nomás observaba y decía, ¿cómo voy a aprender a ser mecánico si la única herramienta que ellos tienen es el martillo? Y había una vez 3 mecánicos dando la vuelta alrededor de un carro y miraba que se subía uno y no cabía el martillo. Y andaban tratando, se vieron por abajo. Yo me arrimé y le dije, ¿qué están haciendo? O estamos tratando de sacar un clip, le dicen, algo que aprieta. Está apretando ahí y no sabemos cómo sacarlo. Yo volteé atrás y ahí estaba mi patrón. Risa y risa. Poco a poco voy con él y le digo al patrón, yo era el que traía parte, yo no era mecánico. Me dice, nada más me arrimé, ¿cómo está, patrón? Dice, ya llevan 5 horas ahí. No saben sacar esa cosa que está apretando una manguera. Y me empezó a decir, a él le pago tanto, a él le pago tanto, a él le pago tanto. Entre los 3 son $75 la hora. Llevan 5 horas trabajando y no saben 5 horas. Yo dije, ¿por qué usted no va? No me piden ayuda. Yo voy otra vez, piden ayuda al jefe. Mira, él dice que él sabe. Pero les daba vergüenza. Finalmente uno fue, jefe, no podemos. ¿Quieres que les ayude? Sí, por favor. El jefe se da su vuelta, camina hasta donde él tenía sus partes, puro Snap-on. Los que conocen de herramientas de auto, esa es la mejor marca en el mundo que tiene que ver con herramientas de autopartes. Ellos garantizan una parte de por vida. Si se te dobla, se te quebra, nada más la entregas, te dan una nueva. Y él abrió entre un cajón que tenía otros cajones y sacó así un cajón así de ancho y miró una herramienta que jamás había visto yo. Parecía como que una tenaza
hecha por un extraterrestre. Y él agarra la tenaza, camina, la mete, saca la pinza. Dije yo, wow, no duró ni 5 segundos. Nada más me miró y me dijo, ¿viste? Cuando tienes las herramientas correctas, puedes hacer cualquier cosa, puedes arreglar cualquier cosa. Muchos predicadores son puro martillo. Le tiran el mismo mensaje. Hay problemas familiares, el mismo mensaje. Hay problemas económicos, el mismo mensaje. La gente quiere aprender sobre un libro de la Biblia, mismo mensaje. El mismo, martillo, martillo, martillo. Entonces nunca dan solución, no les dan las herramientas de cómo arreglar, cómo puedo yo cambiar, qué es lo que debo hacer en esta situación. Y el que tiene el don de profecía, ¿qué hace? Él edifica, él enseña. Dios le ha dado esa habilidad de poder comprender las Escrituras y poder entonces ir con esas personas a la iglesia a predicar y edificar, instruir, exhortar. Versículo 3, al final dice la Biblia, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Note entonces también que el que predica, que tiene este don de profecía, ¿qué hace también? Consuela. ¿Pero cómo se consuela? Con la predicación. En Hechos 15:32 le voy a leer, usted puede escucharme. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Estos profetas usaron sus palabras para consolar, para confirmar. ¿Cómo se consuela? ¿Cómo consuela entonces el profeta? Con la palabra de Dios. ¿Estamos conmigo, hermanos? ¿No están conmigo? Vimos entonces la predicación y la enseñanza bíblica son lo que limita o tiene que ver con la profecía. Vimos que la predicación es dirigida a la iglesia o la profecía, y la profecía tiene objetivos: exhortar, confirmar, instruir, edificar y consolar. Por lo tanto, entonces vamos a concluir, número 3, que el oficio del profeta que predice ha cesado. Ya no existe entonces aquella persona que ahora va a predecir. Vimos en Corintios claramente que la profecía tenía un propósito práctico en la iglesia de predicar la Biblia. Recuerde que los dos, el que predicía y el que predica la Biblia, los dos tienen el mensaje, el propósito de dar el mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Espero que esté emocionado como yo de este asunto de la profecía. Porque quizás dentro de nosotros se explican muchas cosas. Hay quienes son un poquito más celosos. Y eso lo necesitamos en la iglesia. Necesitamos gente con celo por la palabra de Dios, pero recuerde, requiere un trabajo completo. No solamente exhortar, pero requiere también instruir, requiere edificar y requiere consolar. Porque la persona que tiene el don de profecía y es una persona en ese momento carnal, va a usar para latigar y para lastimar. Y nosotros no queremos lastimar, recuerde, queremos edificar. A veces escucho comentarios así, jóvenes predicadores que dicen, deme chance, pastor, y yo arreglo la iglesia. No saben que la predicación, aunque yo creo que puede arreglar muchas cosas, pero esa actitud no es la actitud que debe tener un predicador. El predicador israelí, el siervo de Dios, no debe ser contencioso, no debe usar el púlpito para atacar, no debe usar el púlpito para desquitarse, déjeme quite una espina, no debe usar el púlpito para dar indirectas, no debe usar el púlpito para degradar a nadie. En dado caso que la predicación ofenda y moleste, bueno, cuestione su corazón, sepa si en verdad usted tiene que cambiar. Si no le gusta la reprensión, dice, el sabio ama la reprensión. Cuando le reprenden, él aumenta el saber. Y cuando alguien recibe reprensión y es sabio, y se reprende al sabio y te amará. Entonces el que profeta tiene el trabajo de reprender, exhortar, pero también dar la solución y dar también la consolación, porque si caímos en pecado, entonces hay que arreglar nuestras vidas, hay que cambiar nuestras vidas, y ahí viene el consuelo que Dios dice, te levanta y Dios te acepta y te quiere, todo con tal de que usted se arrepienta.
cuando nos arrepintamos de la maldad, del pecado, porque no vamos a pisotearnos unos a otros, sino que debemos edificarnos. Pero recuerde, a veces duele que nos reprendan. A nadie nos gusta que nos reprendan. Pero el sabio, ¿qué va a hacer con aquella persona que le reprende? Le va a amar. Yo amo a los que me predicaron duro, que me enseñaron fuerte. Y nos daban, dicen por ahí, unas zarandeadas. Nos predicaban y nos decían esto está mal. Yo les he dicho, había un predicador que él repitió esta frase como unas 20 veces. Ni un chicle le puedes comprar. Estaba diciendo, tú eres un varón y quieres tener un día una esposa, ni siquiera trabajas, ni un chicle le puedes comprar, ¿me acuerdo? Ni un chicle. Ese varón me estaba dando una reprendida, pero reprendida de las más fuertes, que en mi vida jamás yo me había enojado tanto con un predicador. Yo me le quedaba viendo así, tenía ganas de ir, ahorita quisiera ir a callarle la boca. ¿Pero por qué me estaba enojando? Porque yo era un necio. El sabio ama al que le reprende. ¿Sabe qué? Ahora después, a ese varón yo lo amo. Después yo lo quiero, porque lo que él me dijo duró tiempo en mi corazón. Y yo dije, estoy meditando. ¿Por qué me molesta? ¿Sabe por qué? Tenía razón. Ni un chicle le podía comprar. Ahora todos los chicles, las que quieras. Todos los chicles que quieras, mi amor. Hermano, no se enoje cuando alguien le reprende en el amor de Cristo. Cuando alguien le dice lo que dice las Escrituras, es por su bien. Yo quiero que usted crea en mi corazón que yo quiero lo mejor para usted. Y me es difícil tener que reprender a ciertas cosas, humanamente hablando. Por eso dice Pablo que el Señor le dé denuedo para decir la palabra, para predicarla. ¿Por qué? Porque la mente natural nos dice, si les digo lo que no quieren oír, ¿qué va a pasar? Se van a molestar, se van a enojar, y se van a ir, ya no van a querer estar, no me van a querer, no me quieres. Pero sabe que a veces el diablo es muy astuto en meterle un pensamiento a usted de que lo estamos diciendo para dañarle, o que no le queremos, o que no nos interesa, o que es indiferente uno. Eso viene, mire, de un pensamiento, una fortaleza que el diablo crea. El predicador debe iniciar su mensaje en oración. Aquellos que piensan o quieren ver, si tengo yo el don de profecía, cuando se predica la Biblia, lo primero que uno tiene que hacer es orar. Orar y orar. Orar por la congregación o el grupo a quien Dios le ha dado. Y orar. Y tener en mente, mi trabajo es exhortar, confirmar, instruir, edificar, consolar. Y cuando está preparando su mensaje, no está diciendo, este va a estar bueno para fulano. No, hombre, aquí le voy a dar una buena al hermano Jorge, aquí. Una indirecta, no. Debe orar, considerar. Después de terminar, debe orar. Y mirar su mensaje y decir, ¿habrá algo de carnalidad en mi mensaje? ¿Habrá algo en mi mensaje que yo estoy tratando, como quien dice, desquitarme de alguien? Y empezar a limpiar y purgar su mensaje. Y después de terminar, orar, Señor, bendice este mensaje para que tu pueblo sea edificado, sea confirmado, sea instruido y sea consolado. Y después de predicar el mensaje, vamos a la casa a orar otra vez. Señor, que ese mensaje que se dio sea para confirmar, sea para edificar, para instruir y exhortar. Porque el mensaje se lo lleva a usted. Y el diablo está luchando para quitar ese mensaje, arrebatar el mensaje y hacerle a usted pensar otra cosa. Por eso, mi hermano, no se trata nada más de subirse y predicar. Predicamos de parte de Dios y delante de Dios. La audiencia principal es Dios, no son los hermanos. Si mi Dios se agrada de mi mensaje, eso es lo que basta. Si es de edificación y a la gente le gusta, dice, pastor, tremendo mensaje, qué bendición, no es lo mismo que Dios se agrade de mi mensaje. Porque yo puedo agradar a la gente con mi forma de hablar y hacerle así y usar ejemplos, ilustraciones, hacerte llorar. Pero si Dios no se agrada de mi mensaje, ¿va a obrar en el corazón?
¿Va a ser edificado el pueblo de Dios? ¿Va a ser exhortado? ¿Va a ser confirmado? ¿Va a ser edificado en la instrucción? ¿Va a ser consolado? Entonces, note que hay gran responsabilidad de tener el don de profecía. Lo necesitamos. Gente celosa del pecado, pero si no se controla, ¿qué va a hacer? En vez de instruir, edificar y consolar, simplemente va a hacer sentir a la gente como que yo no sirvo para nada. ¿Sí me estoy explicando? Recuerden, somos cristianos, ¿no? Y como cristianos, siempre debe ser nuestra meta edificar a los demás, ayudar a los demás. Y es por eso que los profetas, cuando predican, los que tienen profecía, se pueden enojar, se enojan y dicen unas cosas y usted queda, wow, está enojado. Porque él está reflejando la santa ira de Dios. Es lo que hace el predicador. El predicador debe reflejar el corazón, el carácter que Dios tiene en cuanto a este tema. Por eso cuando leemos la Biblia hasta hay exclamaciones. Vemos que el Señor, dice el pasaje, compara a Dios a un león que ruge. Compara a Dios muchas veces a una voz desesperada. El mejor ejemplo que veo es un hombre llamado Oseas en la Biblia. Dios le dice que se case con una mujer ramera. Y él va, la lleva a su casa. Esta mujer es infiel y le es infiel varias veces y tiene hijos con otra mujer, con otro hombre, 2 hijos. Y ella se va. Y le dice Dios, ve tras de ella. Y la vuelve a traer y se vuelve a ir. Finalmente la encuentra siendo esclava y la vuelve a comprar. Yo imagino, Oseas, todos estos años, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque Él estaba trabajando en su corazón, en poner un mensaje en su corazón. Finalmente, al final, si usted lee el último capítulo de Oseas, le dice, así soy yo. Mi esposa, Israel, se ha ido. Se fue fornicando tras otros dioses. ¿Y qué hice yo? Voy tras de ella. ¿Qué hice yo? Voy y la vuelvo a comprar. Y le dice, ahora, Oseas, predica. ¿Cómo se siente usted que Oseas predicó? Comprendiendo el corazón de Dios, con una ira santa, con un enojo. Ahora usted comprende entonces por qué es que se predica así. No solo más por pegarle al púlpito, es que hay una santidad, una ira santa, donde el mismo celo de Dios nos consume por el pecado, la maldad, la inmadurez, la carnalidad. Y aquí viene el hombre de Dios predicando, declarando el mensaje de Dios. Eso es lo que hace el profeta. Empieza entonces a declarar lo que es el pecado, exhorta, pero después confirma, instruye y consuela. ¿Tendrá usted el don de profecía? No sé. ¿Cómo puedo comprobarlo, pastor? El pastor le puede ayudar. A veces los pastores estamos puestos para ayudarle a identificar su don. Yo puedo ver algunos aquí que sí, su don es profecía. Yo creo que sí. Generosidad no es tu don, ¿ok? Algunos misericordia tampoco. Yo he visto que hay un extremo. Aquella persona que tiene el don de profecía raramente es una persona misericordiosa. Porque le vuelvo a decir, cae enfermo un hermano hospital, algo le pasó, un accidente, y el profeta dice, pecador. Y misericordia se compadece por él. Entonces, quizás usted puede también notar con eso, esos extremos que hay. No es su don. Si usted es más misericordioso, pues su profecía no es su don. ¿Cuál es, pastor, si no es profecía? Próximas semanas vamos a ver. Pero hoy vemos la distinción una vez más de la profecía del que predice y el que dice lo que ya está plasmado. Qué bendición es tener en esta generación hombres de Dios que se pararon como profetas de Dios y declararon la verdad. Y quiero serle, hermano Ernesto, yo anhelo ser un hombre así, que en esta generación, aunque sea contrario a la cultura e ilegal, declarar el mensaje de Dios, como dice la Biblia, pero siempre recordando que debemos exhortar, confirmar, instruir y consolar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu palabra y cómo nos enseñas sobre este don tan importante. Señor, es muy claro, se me hace muy claro este mensaje. Que sí, una distinción en aquellos que su trabajo era
recibir revelación y predecir lo que tú has dicho, o simplemente dar un mensaje que nunca se había escuchado, declarar una verdad que nunca se había dado, recibir misterios que el mundo no conocía. Pero también reconocemos que tu palabra dice que ya no podemos añadir a esta profecía, por lo tanto vemos que tu palabra nos indica que la profecía de hoy para el don de este tiempo es aquel que declara tu palabra. Señor, yo pido que tú levantes a estos hombres en estas generaciones, sea en nuestra iglesia o en cualquier otro lugar del mundo, hombres valientes, Señor, que declaren tu palabra, hombres valientes, Señor, que se pongan en la brecha y declaren así dice Jehová. Pero que comprendamos, Padre, si es que tú nos has dado este don, que es para exhortar, enfatizar lo positivo y lo negativo, que es también, Padre, para instruir, es para confirmar y es para edificar a tu pueblo. Úsanos, Padre, que necesitamos como iglesia, para que tú, Señor, puedas usarnos en la edificación de tu pueblo. Da sabiduría a mis hermanos, los que quizás están identificándose con este don, que tú les puedas guiar. Para aquellos, Padre, que quizás este no es su don, bueno, que ellos sigan viniendo, Señor, y aprendiendo tu palabra. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.